Bienvenidos sean todos a su podcast y Doña Rosa también, tu podcast para aprender todo lo que no te habías atrevido a preguntar antes sobre criptomonedas y blockchain. Hoy con nosotros está una dura, una genia, una mujer de muchos talentos, Juana Servio. Bueno, muchas gracias. No, vale, Juana, ¿te recruiter o reclutadora tecnológica? Me disculpan el inglés que se me salió un poco malo. Ah, está perfecto. Creadora digital y emprendedora de, corrígeme, la firma de recursos humanos, humanos reales. Una firma. Exacto. Sí, es Ok. una academia de recruiting, no solo de recruiting, yo enseño recruiting, pero es más bien de HR o recursos humanos y tecnología, o No, tech. excelente. No, ya vamos a entrar dentro de todo eso porque de verdad lo que tú has hecho que me interese muchísimo el mundo de los recursos humanos. Y creo que no soy la única que se siente así. De verdad que vamos a entrarle a eso, ¿no? Pero vamos por partes. Ok, en primer lugar, en un reciente hilo de Twitter explicabas que el Tech Recruiter no es una carrera como tal, sino que es algo que se crea, es una posición, es una experiencia que se crea. Acláranos, ¿qué es un Tech Recruiter y qué hace? Tal cual. No hay una carrera universitaria, digamos, para ser tech recruiter. Si bien hay carreras en las que usualmente las personas que son tech recruiters, por ahí van a ver que muchos vienen de psicología, recursos humanos, administración, otras ciencias sociales en general. También hay mucha gente que estudió traductorado de inglés, turismo, gente que no estudió una carrera universitaria, no solo, no es que dejó una carrera abandonada, sino que nunca estudió en la universidad o hizo cursos nada más, gente que quizás sí tiene hasta posgrados, viene de un background súper, vienen de backgrounds muy, muy diferentes. Y esto es porque no hay no solo no hay una carrera universitaria, tampoco hay una diplomatura, no hay una tecnicatura, no hay ningún curso avanzado de, no sé, un año, como suele haber para otras profesiones y oficios. Sí hay cursos de menor duración, unas semanas, un par de meses, como el que damos en Humanos Reales, y también puede haber empresas que te capacitan, pero lo más usual es que la gente viene no sé, por ejemplo, ya trabajaban en recursos humanos en una empresa de tecnología, pero en otro rol, y un día se toparon con que tenían que empezar a reclutar para tecnología, y así empezaron. O quizás venían reclutando ya hace tiempo, pero en una empresa que nada que ver, otra industria totalmente diferente. Y un día se dieron cuenta de que no tenían mucha salida laboral en esa industria y decidieron buscar otro trabajo y vieron que, bueno, en tecnología Tech Recruiter había un montón de ofertas. O gente que venía trabajando hace un montón de algo que parece totalmente diferente y un día decidió hacer un cambio en su carrera y hizo un curso, empezó a trabajar freelance, quizás al mismo tiempo que tenía otro trabajo, y nada, después se siguió dedicando a eso. Así que tampoco hay un career path muy definido, ¿no? O un roadmap que te pueda decir, no, mira, la mayoría de la gente hizo esto, esto y esto, y le salió bien, y si no, esta otra opción. Hay tantas opciones que a veces puede ser confuso, y a veces también no se entiende del todo el rol del o la tech recruiter, ¿no? Se piensa por ahí que es un rol solo de recursos humanos, o no, que es un rol 100% diferente, que no tiene nada que ver con recursos humanos. Entre esas dos, yo me inclinaría más por la que es muy diferente, pero tampoco es del todo cierto, tiene obviamente cosas en común con otros roles de recruiting, pero es muy particular. No, y de eso justamente vamos a hablar, porque ya nos vamos a dar cuenta de lo artesanal, si se puede decir de alguna forma, de verdad, con todo el respeto del mundo, de verdad, artesanal proceso que te echaste para, para poder tener toda la experiencia que nos vas a compartir hoy, ¿no? Quisiera que habláramos sobre cómo se ve un día normal de trabajo para ti. ¿Cómo se ve tu rutina como tech recruiter? Bueno, actualmente hace ya unas semanas estoy trabajando con una empresa de Alemania, así que yo estoy en Buenos Aires, ellos están en diferentes partes de Europa en realidad, la mayoría en Berlín, Múnich, así que tenemos cierta diferencia horaria, son 4 horas, por lo cual empiezo generalmente temprano, a las 7, 8 de la mañana,
Generalmente tengo alguna reunión, como recién estoy arrancando, tengo más reuniones que entrevistas con candidatos y candidatas, sino quizás tendré un poco más lo que es entrevistas. También suelo hacer bastante sourcing, que es el proceso de búsqueda, no solo de búsqueda, sino como de research, investigación de candidatos, de los puestos, generar engagement, hacer mucho networking, interactuar mucho con la comunidad para poder encontrar esos candidatos que son un buen match, y que no solo son un buen match los candidatos para el puesto, sino que el puesto es un buen match para los candidatos y candidatas. Porque hay tanta demanda de personal de tecnología, sobre todo desarrolladores, pero también otros puestos, que si contactamos, esto es un error común, contactar un montón de gente para un puesto, porque no, nadie aplica y nadie responde porque obviamente no estás haciendo un trabajo, como vos decís, más artesanal, más customizado, de realmente buscar la oportunidad, al candidato que es perfecto para la oportunidad, o no perfecto, pero que puede ser un buen match, y a la oportunidad que es un buen match para el candidato o candidata. Y también, bueno, depende del día, puedo llegar a estar dando clases a la tarde. Ahora empieza el HR Bootcamp de Humanos Reales, así que a las 19 también es, hoy no, pero 2 veces por semana, a partir de la semana que viene voy a estar dando clases también. Bueno, tremenda oportunidad también para aprender de ti entonces. ¿Dónde podemos conseguir? Eso es en el bootcamp de Humanos Reales directamente. En Ah, humanosreales.com está toda la info, si no, me escriben y les paso, si tienen una duda, consulta. no, excelente. Bueno, en Curious Cat sabemos que podemos escribirte. No, de Sí, verdad, me ha encantado también tu personalidad en esa plataforma para tú también poder conectar con la gente que te sigue. Este, se vuelve todo rápidamente muy personal, pero ¿qué es recursos humanos si no es humano? sí, sí, tal cual. Para mí hay que buscar nuevas formas, que la tecnología nos ayude, pero también no solo quedarnos con algo automatizado o algo puramente virtual sin el contacto humano. Por eso me gusta Curious Cat. A veces recibo comentarios medio de odio, pero generalmente son preguntas realmente que la gente tiene ganas de preguntarle quizás a una recruiter o a mí, o no sé, y nos animan quizás a hacerlo en persona, o quizás recibo tantos comentarios que no puedo responderlos, pero Curious Cat me parece un nuevo canal para poder Claro. ver con la gente, sí. No, y la verdad que todo lo que tiene que ver con lo que es, a ver, con lo que es armarnos una nueva profesión, con lo que es ingresar en el mercado laboral, todavía, no sé si tú compartes esta opinión, me parece que hay muchos todavía prejuicios que traemos ya de generaciones anteriores, que justo ahora estamos obligados a romper, o sea, ya estamos viendo que se están creando nuevas posiciones sin ir más allá. En cripto ahora tenemos gente que está buscando meme lords. O sea, si eres jodidamente gracioso, tienes un trabajo. Eso es un trabajo ahora. No, mamá, no soy comediante, eh, uso el internet para ser gracioso. O sea, ¿no? Entonces, vemos que esto está evolucionando excesivamente rápidamente porque ya vemos que, justo como comentaba, se están creando posiciones que necesitan ser perfectas para un buen candidato, ¿no? Tenemos que ya empezar a llamar la atención de personas que reúnan ciertas capacidades muy específicas y que se sientan cómodos justamente en nuevos elementos, ¿no? Entonces eso está interesante. Y volviendo a la parte de tu creación, de tu experiencia, me, me puse a leer realmente sobre cómo te formaste como consultora de orientación profesional. Y eso fue estudios, voluntariado, trabajo, fue súper diverso todo. Es un poquito de todo. Sí, y me hiciste pensar en mi propia experiencia estudiando periodismo. A mí me tocó estudiar en una universidad privada, entonces como era muy caro, muchos de los estudiantes, muchos de mis propios compañeros dejaban de estudiar porque preferían formarse en la calle, o sea, preferían directamente empezar profesionalmente y dejaban el título para después. Quisiera escuchar tu opinión sobre este tema, que todavía como que genera tensión. ¿Qué tiene más valor al momento de, de revisar un currículum? ¿La experiencia o el título?
es un tema controversial. Mi opinión para los puestos de tecnología, Ujú. casi siempre, por no decir siempre, tiene bastante más valor la experiencia, en el sentido, puede variar. Por ejemplo, si alguien tiene, si me preguntás la diferencia entre alguien que tenga 2 años de experiencia y título, y 2 años y medio, digo, sin título, y bueno, por ahí tiene un poco más de valor el que tiene el título. Pero generalmente es gente que no tiene nada de experiencia y el título, o muy poca experiencia de título, y gente que tiene muchísima experiencia sin título. Y casi siempre se valora más la experiencia. Si tenés, por ejemplo, no sé, hay puestos que son muy buscados como software engineer, que son los programadores, o developers, desarrolladores, o hay otros puestos también, data engineer, DevOps, hay muchísimos, y mucha gente que ocupa esos puestos no tiene un título. Generalmente empezaron una carrera universitaria en la mayoría de los casos y no la terminaron. En algunos casos no empezaron, también hay. Y sin embargo, si tienen más de 5 años de experiencia, incluso a veces 4, entre 4 y 6, ya son súper buscados. Y es muy raro que alguien se fije si tienen título o no. Pero también es verdad que en estos casos el título no es habilitante, o sea, no es lo mismo que en el caso de una profesión más tradicional, o sea, un médico, un abogado. Alguien que necesite la matrícula. Por eso yo creo que cuando opino, generalmente opino de lo que yo conozco, de lo que yo recluto, que es en tecnología. En tecnología yo creo que, en términos muy generales, si tuviera que decir algo como generalizar, digamos, diría que vale más la experiencia, lo cual no significa que una formación universitaria no sirva en lo absoluto. Yo creo que siempre es útil, aunque no termines la carrera, haber hecho un par de años de una carrera te da una perspectiva muy interesante, o una tecnicatura también puede ser, que son más cortas, pero no solo cursos. Está bueno como haber tenido un background universitario, aunque no sea en ingeniería en informática o ciencias de la computación, puede ser en algo que, que a vos te interesaba, pero te da como, te da herramientas la universidad, pero no me parece que sea excluyente para conseguir buenas propuestas laborales, mientras que para conseguir las mejores propuestas laborales, la experiencia suele ser excluyente, aunque obvio siempre se arranca siempre se arranca en algo, ¿no? Eh, pero en tecnología yo diría que hoy no vale tanto como valía antes, no se valora tanto un título de grado. No, excelente. No, y bueno, por supuesto, para ser médico o abogado, no nos vamos a meter allí porque eso sí ya Ahí son. ya, sí, no hay mucha discusión. Ahí no, no, ahí no hay mucha discusión realmente. Ahí se va a sacar su título de abogado porque alguien tiene que ser abogado en esta familia, se mantiene. No, no, pero excelente, Juana. Y pasando entonces ya a una duda común, ¿no? ¿Cómo se puede armar un buen currículo? Porque, a ver, vamos a ponernos en la perspectiva, ¿no? Si yo vengo de un background, cosa que pasa muy comúnmente, ¿no? Yo vengo de un background en el que yo nunca supe nada de tecnología, no me crié con una computadora en la casa, llegó súper tarde, X, Y, Z, ¿sabes? Todas las situaciones y terminaste estudiando algo de humanidades o terminaste estudiando algo que no tiene para nada que ver o no estudiaste en lo absoluto. Si yo digo hoy que yo quiero empezar a trabajar en tecnología, ¿cómo yo puedo comenzar a armar ese currículum? ¿Cómo se vería ese boceto de currículo adecuado para yo poder comenzar a trabajar en tecnología? Primero, lo que está bastante bueno es como ver todas las opciones de puestos que hay en tecnología, o como no quedarse solo en programación, o sea, tengo que ser programador, programadora, porque esto es lo que me dijeron que más se paga. Obvio que si alguien investiga y le encanta programación, yo al menos incentivo a que, le incentivo a que estudie eso y que investigue, porque quizás sea un puesto que pueda ocupar y que le vaya a gustar, pero no quedarse con que es la única opción para trabajar dentro de tecnología. Por ejemplo, yo estudié antropología, un ejemplo. No, no presenté nunca la tesis, así que no tengo el título técnicamente, volviendo al tema anterior. Pero, por ejemplo, en antropología, bueno, a mí me gusta mucho todo lo que está relacionado con cultura organizacional, por eso también me empecé a interesar recursos humanos, y después recruiting, pero también, suponiendo que a mí no me hubiera interesado recruiting, también si yo hubiera querido meterme en algo así de lleno de tecnología, con mi background
supongamos que yo no hubiera empezado ya hace años a trabajar en empresas de tecnología, sino que hubiera tenido otros trabajos, no sé, de atención al cliente o algo específico de investigación antropológica en ciencias sociales. No tengo o sea, no es necesario que yo descarte todo ese background y empiece de cero a querer ser programadora. Puedo investigar, por ejemplo. En tecnología se piden mucho profesionales de UX, UI, que es experiencia de usuario. UX es User Experience y User Interfaces, UI. Generalmente la mayoría son diseñadores, o sea, gente que estudió diseño gráfico y después se especializó en diseño de UX, UI Design. Pero también hay researchers, o sea, hay UX researchers, o sea, investigadores de experiencia de usuario. Y las empresas de tecnología piden mucho, tanto diseñadores como researchers, porque tienen que hacer mucha investigación para poder diseñar sus apps, páginas web, sus plataformas, para poder estar enfocados en el usuario, ¿no? En brindar una buena experiencia al usuario. Entonces, quizás yo desde antropología me puedo meter en UX Research y trabajar en empresas de tecnología desde ese lado, o incluso si yo quiero programar, quizás me conviene, no sé, enfocarme a programación frontend, que es más relacionado con las interfaces, que está más relacionado con UI y UX, y puedo aplicar quizás conceptos que yo ya venía, digamos, incorporando en mi carrera, digamos, más tradicional. Y así hay muchísimos ejemplos, no sé, si alguien que viene de un background financiero le interesa por ahí meterse en tecnología, hay puestos de analistas funcionales que se piden para bancos, entonces es un puesto que es técnico, pero también valoran el conocimiento financiero que tenía esa persona, o en cripto, no sé, hay muchísimas oportunidades. Entonces, a la hora de armar un perfil de LinkedIn o un CV, si yo hice todo este recorrido e investigué y quiero realmente como hacer valer mi experiencia previa, tengo que armarlo teniendo en cuenta esto. Y también incluso, no sé, a veces hay que investigar, quizás es muy antropológico esto, pero investigar un poco el nicho en el que me estoy metiendo, o no sé, ver que si la mayoría de los puestos están puestos el nombre en inglés, quizás yo no tengo que poner atención al cliente, sino customer experience, si yo me quiero dedicar a UX, o puedo por ahí buscar la forma de armar un perfil y un currículum en donde la persona que lo lea vaya a entender en qué está relacionado lo que yo vengo haciendo con lo que quiero hacer en el futuro. Incluso si yo quiero hacer de cero, de cero, digamos, un cambio muy radical, también puedo poner la experiencia que tuve antes, y voy a tener que igualmente, no sé, hacer cursos o capacitarme y crear yo mis propios proyectos, no sé, de desarrollo web o desarrollo mobile, y ponerlos en mi perfil, como mostrar que si bien no tengo experiencia formal en eso, estuve trabajando este proyecto, quizás le hice la página web a mi amigo que no, que no podía pagarle a alguien que se la programe porque es un emprendimiento que está iniciando y yo no tenía clientes porque también estoy empezando a programar, entonces la hice, pero bueno, fue como un trabajo freelance, lo puedo poner y hay muchos tips así, ¿no? Pero no hay que como tirarse abajo y pensar, no, yo no tengo experiencia, no puedo poner nada en mi perfil porque no sé nada, no, hay que como que investigar, mirar perfiles de otras personas, cómo lo armaron, hay como muchos tips así. Tengo un artículo que después se los puedo pasar sobre cómo conseguir quizás un primer trabajo o armar un primer perfil. No, perfecto. Sí, te vamos a tomar la palabra y lo vamos a incluir, ese link. No, la verdad está excelente porque eso yo creo que es una ansiedad sumamente común, especialmente en un espacio que siempre ha parecido muy exclusivo, ¿no? Aunque uno no quiera, parece muy exclusivo, porque al menos en lo que se trata la Web3, esto ya es, bueno, y entendiendo la Web3 ya como un ecosistema de tecnologías descentralizadas y distribuidas, entonces es todo un concepto, ¿no? Se entiende o se tiene ya el prejuicio tecnológico y financiero de que ya tienes que saber algo que lleve algo a la mesa, y usualmente uno piensa que no necesariamente tienes lo que podría darle más valor. Entonces también se trata como de desmontar esa idea de que tu experiencia antes de cripto no cuenta. Es Totalmente. literalmente lo que está construyendo el ecosistema. Sí, además realmente casi que no hay gente que tenga mucha experiencia hay algunas personas, pero son muy pocas personas las que tienen mucha experiencia en blockchain, cripto, con la Web3.
la gran mayoría de las personas que están trabajando en esos temas también están recién arrancando, incluso aunque tengan un background quizás más enfocado a tecnología y vengan trabajando con la Web 2 hace muchos años, también están enfrentándose a cosas nuevas todos los días. Entonces también a veces, no sé, es verdad que una puede sentir cierto miedo o temor, digamos, pero yo creo que si se logra como quizás tratar de empujarse a igualmente participar en comunidades, compartir contenido, aunque el contenido sea cómo estoy aprendiendo tal cosa. Eso sirve un montón y genera un montón de visibilidad y ayuda también si estás en una búsqueda laboral, por ejemplo. Bueno, ya la escucharon. Tips también de creación de contenido. Aquí se puede hacer de todo, se puede buscar trabajo y se puede hacer contenido que agregue valor al mismo tiempo, porque para todas, justo ahora, el ecosistema de tecnología y cuando estamos hablando de blockchain y criptomonedas, es increíble. Eh, no, y Juana, también, bueno, ahora que ya sabemos cómo podemos comenzar a armar un buen currículum, eh, quisiera que volteáramos un momento y lo miráramos también desde el punto de vista de nosotros buscando ese trabajo ideal. ¿Cuál en tu opinión son banderas verdes y banderas rojas, lo que conocemos como green flags y red flags, cuando estamos viendo el perfil de una empresa buscando trabajo? ¿Qué es lo que deberíamos estar pendientes al momento de aplicar para una empresa? Bueno, yo creo que siempre si tenemos el tiempo, conviene investigar la empresa, aunque sea un par de clics, 5 minutos antes de aplicar, sobre todo si nos súper interesa esa posición y si vamos a dedicar cierto tiempo, quizás no mandar un clic el CV, sino a escribirle a un recruiter o hacer alguna acción un poco más avanzada. Podemos investigar, por ejemplo, en Glassdoor, qué opiniones tienen personas que trabajan ahí, personas que se entrevistaron para la empresa, y ahí las red flags saltan enseguida. Es muy fácil, es muy fácil verlas, gente contando sobre malos tratos o sueldos malos o irregularidades varias, hay de todo. Generalmente hay más opiniones de personas que trabajaron en esa empresa y que dejaron su opinión en Glassdoor, pero también hay de gente que tuvo entrevista nada más. Si la empresa es muy nueva o muy chica, podemos buscar en Twitter, por ejemplo, o si estamos aplicando un puesto de tecnología, más allá de que sea en cripto o no. Hay unas comunidades en Slack, por ejemplo, que, no sé, de programación hay muchísimas, Meetup.js o FreeCodeCamp, que tienen como un espacio donde pueden preguntar, ¿alguien tiene una referencia de tal cosa? Hay grupos también en Facebook y en todas las redes. Siguen vivos los grupos de Facebook, hay gente que cree que no, pero sí. Así que podemos investigar y ahí las red flags saltan enseguida. Y hay algunas falsas green flags, por ejemplo en Glassdoor a veces vemos que dicen, no, esta empresa es muy buena para crecer. Seguimos muchos comentarios así, como buenos, pero que nadie les da like o nadie les pone esto me sirvió, que es como el like, mientras que los malos todos tienen like, son falsos los buenos, o sea, los tenemos que descartar. Ahora sí, generalmente los más genuinos son comentarios que son buenos, pero ponen, no sé, como desventaja, no sé, la prepaga de salud podría ser mejor, o cosas que no son totalmente buenas. Después, cuando estamos viendo en la primera entrevista, también pueden faltar muchas red flags. Por ejemplo, para mí, esto hay gente que no opina así, yo opino así totalmente y se lo puedo discutir a cualquiera. Una red flag tremenda para mí es que te pregunten por temas que no están relacionados a lo profesional. Y no me refiero a que te pregunten por tus hobbies, eso puede estar bien, sino que te pregunten por si estás, si tienes algún tipo de relación, estás casado, casada, si tienes hijos, hijas, con quiénes vivís, si tenés planeado tener hijos o hijas. Yo hasta vería un poco sospechoso que una de las primeras preguntas sea mi edad, por ejemplo, temas que no hacen como a la capacidad laboral o profesional de una persona, pero sí pueden ser usados consciente o inconscientemente para discriminar, porque quizás la persona que te pregunta no es que te está pensando, no, esta tiene una bebé, la voy a discriminar. Quizás no lo está pensando conscientemente, pero inconscientemente sí tenga ese sesgo, ese prejuicio. Y también es verdad que muchas veces esas preguntas sobre hijos, hijas, se les hacen a las mujeres y a los hombres no. O si se les hacen a los hombres, a veces se les hacen o no se le presta mucha atención o no se indaga más.
y mientras que a la mujer se le pregunta, ¿y con quién dejarías a tu hijo? ¿Se enferma? Temas así, ¿no? Que son totalmente discriminatorios. Eso para mí para mí quizás sea la mayor red flag, es algo por lo que yo como candidata, ¿no? Descartaría a la empresa. Incluso aunque sea quizás cosa del recruiter, quizás no sea política de la empresa tendría que haberse encargado de que todos sus recruiters estén capacitados y no hagan ese tipo de preguntas. Mientras que hay como otras, no sé, por ejemplo, que te den un espacio para vos hacer preguntas de la empresa, que cuando tenés la entrevista te cuenten sobre la empresa, sobre el puesto, te den toda la información detallada de cómo va a ser el proceso, eso es una green flag. Si te dicen el rango remunerativo, ya genial, eso no suele pasar, pero te suelen preguntar a vos, pero ya sería como algo muy bueno. Y bueno, hay muchísimas más, ¿no? Pero esas son por ahí las que yo más destaco. No, y excelente. Justamente eso me lleva a otra pregunta que tiene que ver con la parte del salario, porque justamente cuando estamos en la entrevista de trabajo, el dinero tenemos el chip del tabú, no hay suficientes conversaciones de, mira, está bien preguntar. Entonces, la conversación sobre el dinero en la entrevista de trabajo, ¿es un sí o un no? O sea, que nosotras comencemos la discusión. Para mí es un sí. De hecho, muchas personas me preguntan por mensaje o por correo antes de avanzar a una primera entrevista. Esto suele pasar en tecnología, en otros ámbitos no tanto. Me preguntan por el rango de remuneración ofrecido por la empresa, como para asegurarse, y esto yo como candidata también lo hago, como para asegurarse de no perder el tiempo en una entrevista con una empresa, con una persona que trabaja para una empresa que no está ofreciendo lo que buscamos, ¿no? Quizás eso no pasa tanto si es tu primer trabajo y por ahí estás más abierto a aceptar una oferta menor por la experiencia, pero ya si ya tenés cierta experiencia y sabes que puedes acceder a algo mejor, no vas a perder el tiempo en un proceso que quizás no sea lo que estás buscando a nivel económico. Lo cual no significa que vas a estar cerrado, cerrada totalmente, no, me planto en este número, porque quizás la empresa te ofrece beneficios, equity, o un montón de otras cuestiones que van sumando a ese compensation package, digamos, ¿no? Yo diría, sí, preguntarlo, quizás no como primer mensaje, pero sí antes de, puede ser como primer mensaje también, si el mensaje, en realidad como segundo, ¿no? Si el mensaje te lo envió el recruiter o la recruiter. En un primer approach por ahí no lo preguntaría, pero ya en un segundo mensaje sí. Y si no, también puedes preguntarse en la entrevista. Casi seguro que te van a preguntar, no siempre, pero casi siempre te van a decir el salario que ofrece o el rango que ofrece la empresa, esto es lo menos común, o te van a preguntar cuánto estás buscando vos, esto es lo más común. Eh, yo creo que siempre hay que tener en mente algún número, incluso aunque sea un número muy amplio, no sé, si no sabemos, podemos decir, yo honestamente estoy buscando entre tanto y tanto, dependiendo de los beneficios, del proyecto, estoy abierta, soy flexible. Bueno, hay un montón de cosas que podemos aclarar, pero como para que vean que es un rango flexible, pero como para que sepan que más o menos tenemos una idea. Si realmente no tenemos idea, podemos decir, la verdad es que pero yo creo que no conviene porque te parás con si no querés decir un monto, tenés que preguntar antes, ¿no? Que, como tratado de que la persona te dé un rango, lo cual muchas veces no te lo van a querer dar. Si no, podemos arriesgarnos y decir que estamos abiertas, pero después al final del proceso quizás nos ofrezcan algo que no tenga nada que ver a lo que buscamos para bien o para mal. Esto pasa porque generalmente hay veces que pasa porque la empresa quiere pagar lo menos posible, pero también hay veces que pasa porque realmente el rango es amplio, porque buscan diferentes seniorities o están abiertos a diferentes perfiles. Entonces no hay es tan amplio que no tienes, yo te digo, no sé, puede ser entre 1.000 y 6.000 dólares, como que es como si te hubiera dicho nada, ¿no? Entonces, por ahí también uno tiene que tratar de conocer cuánto paga el mercado por su trabajo. Y sí, lamentablemente es un tema re tabú. Yo siempre hablo, siempre que me preguntan hablo de esto, pero sé que hay mucha gente que no le gusta hablar de esto. Claro, lo que a mí se me ocurre, algo que yo hago personalmente, porque también he estado eso, siguiendo personas que dan consejos especialmente de finanzas, ¿no? Es preguntar directamente cuál es el presupuesto que tienen para la posición. Mm, Es una pregunta que me parece cada vez más válida, ¿no? Porque uno también se va como que llenando de valor. Este, ese- claro, y está súper importante eso que también comentas.
Yo personalmente, poniéndome del otro lado, ¿no? Ya la parte que está entregando el currículum, obviamente, eh, nunca he entendido que te pregunten cuánto quieres ser pagado, porque eso muchas veces se siente como que, esta persona está pidiendo su valor, no la vamos a contratar, ¿sabes? Como que, porque tú también puedes hacer una investigación de cuánto usualmente se paga por más o menos, ¿no? Porque aquí estamos hablando, como bien dices, de tecnología. Para otros roles, también dentro de una empresa de tecnología, que no todo tiene que ser también, como bien habías dicho, programación o developer, sí puedes buscar más o menos cuál es el rango al que puedes, en el que te puedes ubicar. Yo recuerdo que en una entrevista de trabajo, por ejemplo, ¿no? Sacando aquí los trapos, este, no, yo tenía yo llevo 6 años trabajando en este nicho. Yo llevaba como 3 años, 4 años, y estuve en esta entrevista, y recuerdo que le dije a la recruiter, ella me dijo: "¿Cuánto vas a querer por esta posición?". Y yo: "50,000". Ya, bueno, y yo agarré e investigué. Lo mínimo que se gana en la posición que me estaban ofreciendo era 70,000 al año. Y yo, quisiera por favor cambiar mi respuesta. Después es difícil volver. Se puede, de hecho, me preguntaban eso hace poco. Si dijeron mal y dijeron demasiado poco, ¿puedo volver para atrás? Y yo diría que, si bien no queda muy profesional, peor es no volver para atrás y no contar por qué rechazas la oferta o aceptarla y después irte porque no te convenció el rango. Es mejor quizás decir, no sé, buscar alguna forma de explicar por qué te Claro, dije he menos. investigado cuál era, he investigado un poco más a fondo, de acuerdo con las responsabilidades que me fueron descritas en la entrevista, en la primera entrevista, y de acuerdo con el cargo y las responsabilidades del mismo, he encontrado que el presupuesto adecuado por mis servicios es tanto. Sí, también puedes decir que tuviste una confusión con el bruto y el neto, que en realidad vos querías eso era el neto y ellos te piden el bruto, se puede. Uy, en Argentina, ¿cómo te saben joder con eso? Chicos, chicas, aprendan por favor la diferencia entre salario bruto y salario neto, porque eso se llama impuestos. Es la Sí, sí. diferencia entre el alquiler donde tú lo querías, ya sea en la Candelaria en Caracas o en Buenos Aires en Argentina. Aprendan la diferencia porque su alquiler depende de eso. Es súper importante. Hay muchas calculadoras que vos pones calculadora, salario y el país y te lo hacen, por ahí no es exacto, pero Mm. la diferencia no va a ser mucha. Pero sí, es importante. Es importante, entonces, bueno, ya sabemos que la discusión sobre el dinero se tiene que tener porque eventualmente eso va a impactar en nuestra felicidad y Sí. en una empresa, obviamente. Este, y Juana, también quisiera que nos comentaras sobre tu academia, ¿no? Porque la tenemos que mencionar, por supuesto, me parece que es Sendo Emprendimiento, humanos reales. ¿Cómo arranca esta idea y qué aprendizajes de trabajar con otras empresas te ayudó a crear la tuya, tu propio emprendimiento? Bueno, Humanos Reales tuvo un comienzo interesante. A Humanos Reales lo fundamos Javier Calzolarim, que seguramente quienes estén en LinkedIn mucho lo conocen, él es Top Voices de Latinoamérica. Y nos conocimos por LinkedIn con Javi y con Cami, que es la tercera persona que trabaja en Manos Reales. O sea, yo a ellos los dos los conocí por LinkedIn, no los conozco en persona, de hecho. Nunca lo vi, ni siquiera Javi cuando fundamos Humanos Reales lo vi en persona, todo lo hicimos virtualmente en medio de la pandemia, lo lanzamos en octubre de 2020 y veníamos desde varios meses antes planeando todo. O sea, en medio de totalmente encerrados, acá había cuarentena estricta varios de esos meses en Buenos Aires. Y entonces fue toda una experiencia diferente, ¿no? Yo ya venía desde mayo de ese año dando clases de recruiting
desde Career, que es como mi pequeña consultora orientada tanto a asesorías laborales y career counseling como a recruiting, pero no estaba tan orientada a educación, digamos, ¿no? Yo daba solo un curso de IT Recruiting y Sourcing desde ahí, con Ale Mignanelli, que es un developer senior, que él daba la parte más tecnológica, más específicamente explicando los programas los lenguajes de programación, explicando qué es programar o qué es IT, digamos, y cosas más específicas, y yo más la parte de recruiting y sourcing. Pero era un curso nada más. Y con Javi empezamos a hablar, nosotros ya habíamos formado parte de otros 2 emprendimientos, que es Humanos, o sea, Humanos con Z, que es un grupo de networking de gente joven que trabaja en diferentes industrias y que quiere compartir su conocimiento. Todavía está la página y el blog, donde subimos varias cosas mucho sobre inserción para gente joven. Más que nada, yo no soy generación Z, pero estoy ahí, entre medio de Millennial y Generación Z, está como orientado a Generación Z. Y también habíamos formado parte de LinkedIn Sin Humo, que era una iniciativa, que también está todo el contenido, sigue subido, una iniciativa para poder hacer de LinkedIn un lugar más seguro, ¿no? Denunciar a la gente que usaba bots, métodos fraudulentos. Entonces ya hemos tenido esos proyectos, pero era más algo que hacíamos por algo como más voluntario, ¿no? No era un negocio, sino algo que nos interesaba y nos interesaba compartir con la comunidad. Entonces ya nos conocíamos, sabíamos que pensábamos bastante parecido. Javi se dedica a People Analytics o HR Data Analytics, y yo a Tech Recruiting y Sourcing. Ambos nos interesaba mucho Employer Branding y Personal Branding, entonces teníamos ahí varios puntos en común, y algo interesante es que tanto yo tenía Career, mi emprendimiento, y Javi tenía Cubis, que era su emprendimiento, y hacía algo muy similar, excepto por la parte de recruiting, todo lo que es asesorías y asesoramiento de carrera. Ellos con Javi y Cami, los dos lo hacían desde Cubis. Entonces éramos competencia, ¿no? Teníamos como empresas, pequeñas empresas o emprendimientos competidores, y uno pensaría desde una visión tradicional de negocios, pensaría, no te vas a unir con tu competidor a crear algo nuevo, a lo sumo vos comprarás a tu competencia te comprará a vos, o se hacen un partnership por ahí, va a ser algo de socios, pero ¿cómo no crear algo nuevo como una academia entre los dos e iniciar un emprendimiento? Pero bueno, sí pasó. Lo que veíamos principalmente, y nuestra principal motivación para hacer el HR Bootcamp, que es un programa intensivo de 2 meses, en el que se ven no solo People Analytics y Recruiting y Sourcing en tecnología, sino temas como gamification, Agile HR, de todo. Hay todos los temas que son tendencia hoy en día y que están muy vigentes en recursos humanos, pero todavía no están muy aplicados, porque tienen mucho que ver con la tecnología y con todo lo experiencial, ¿no? De Candidate Experience, que viene de UX justamente. Todo eso queríamos poder enseñarlo en el bootcamp, no solo de forma teórica, tampoco solo de forma práctica, sino de forma teórica, práctica y experiencial. Entonces planeamos ese programa y fue muy interesante como el proceso de crearlo. Y después también creamos el curso que yo daba antes de IT Recruiting, lo ampliamos un poco y también sigue vigente. Javi da una People Analytics y tenemos muchos otros planeados. Pero en el HR Bootcamp es algo como que nos enorgullece un montón, porque lo creamos muy a pulmón, diríamos, ¿no? No tenemos inversores, nunca pagamos publicidad, no hemos hecho así grandes campañas de marketing. Todo lo hicimos desde nuestro networking, desde como Javi. Yo en ese momento yo no usaba tanto Twitter, Javi tampoco, Cami tampoco. Lo hicimos desde nuestro LinkedIn, promocionando nuestro LinkedIn en nuestras redes de conocidos. Podría habernos salido mal también, pero bueno, salió bastante bien. Ya tuvimos 3 camadas, cada camada de 60 personas más o menos, y ahora inicia otra nueva, que creo que también tenemos un montón de inscriptos. Entonces también esto creo que muestra, más allá del programa y de lo que enseñamos en Humanos Reales, creo que muestra como que hay una oportunidad única hoy en día de crear productos y servicios digitales en EdTech, en educación de tecnología. Hay un montón de oportunidades de esto, pero también hay una oportunidad, yo creo, de generar un diferencial, ¿no? Porque cursos de recursos humanos hay muchos, cursos de recruiting también hay muchos, pero nosotros queríamos crear algo que realmente a la gente le generara, que no fuera el mismo curso de siempre, sino que salieran con herramientas útiles, que les fueran postas útiles para aplicar
en nuevas oportunidades, y la verdad es que, no sé, me súper llena de orgullo ver que también los estudiantes y las estudiantes, muchos hicieron un cambio en su carrera después de esto, o incluso quienes tomaron un curso corto, quizás después se siguieron formando por su cuenta, porque anotarse en el bootcamp no es la única, la única forma. Podés realmente investigar mucho, no sé, ver videos de YouTube, pero hay como una oportunidad única para formarse e ir creciendo hoy en día. Perfecto, Juana. No, me alegra muchísimo escucharte, cónchale. Esa es una energía que se comparte. Cuando uno escucha a un emprendedor compartir su historia, siempre te terminas como con ganas de cerrar la computadora e ir a venderle tu idea a tu hermana. O sea, como que Sí, sí. no, perfecto, Juana. Y volviendo un momento sobre lo que habías dicho, ¿no? De que incluso hubo personas que cambiaron de carrera luego del bootcamp. Quisiera que volviéramos a entrar dentro de lo que es la parte de las carreras en tecnología. Tú comentaste una vez que la antropología es una carrera que hace excelente match con UX Research, que es la investigación hacia lo que es la experiencia de usuario, y que esta a su vez es una carrera súper demandada. En tu opinión, ¿cuáles son los roles más subestimados y cuáles son los más necesarios en tecnología? Bueno, subestimados, no es porque yo sea tech recruiter, pero tech recruiting es como, viene siendo como bastante subestimado, y hoy en día, o sea, este último año, especialmente estos últimos 6 meses, explotó la demanda. Lo que pasó fue, esta es mi visión, quizás estoy equivocada, pero lo que yo creo que pasó fue que ya venía siendo bastante como demandado antes de que explote la pandemia, o sea, antes de marzo de 2020. Pero bueno, no, en comparación a los puestos como developer o programador, no era tan demandado, estaba muchísimo más abajo. Entonces, cuando empezó la pandemia, muchas empresas decidieron echar, o sea, despedir personas porque tenían miedo a quebrar absolutamente. En algunos casos yo entiendo que quizás si tenías una empresa que, no sé, una empresa chiquita de turismo, y bueno, puede tener algún sentido, pero empresas grandes de tecnología o startups exitosas de tecnología hicieron esto, despidieron mucha gente, entre ellos muchos, en Argentina no pasó tanto, pero a nivel internacional muchos tech recruiters fueron desvinculados, pensando, bueno, total, no vamos a contratar ahora en medio de una pandemia o no mucho, y cuando necesitemos de vuelta, nada, vemos si hacemos nosotros el recruiting y no contratamos nuevos recruiters. Bueno, fue muy mala idea. Esas mismas empresas que sí que desvincularon recruiters no estaban pudiendo volver a conseguir recruiters, primero porque alguien que sabe, no sé, yo no voy a aplicar jamás a una empresa que sé que en medio de una pandemia desvinculó sin causa, digamos. Algunas por ahí trataron de hacer programas, no sé, pusieron gente de bajado en las horas, hicieron cosas más flexibles, bueno, en ese caso sí, pero si tuvieran ese tipo de accionar, no sé, sería raro, o sea, hay algo que no me cerraría. E incluso aunque poner yo voy y aplico igual, porque bueno, me doy cuenta que se equivocaron, después tengo todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Hasta poder volver a ocupar el lugar que ocupaba la otra persona que desvincularon. Entonces quizás, no sé, no va a ser lo mismo para esa empresa, y como el hiring es algo clave, sobre todo en tecnología, cuando hay tanta demanda y tan pocos candidatos y candidatas que pueden ocupar esos puestos, que hay empresas que o sea, eso puede ser muy crítico y nada, no, puede irles muy mal por, por no tener al talento que necesitan, ¿no? Esto está pasando un montón en empresas nacionales argentinas que pagan salarios en pesos, o sea, la moneda argentina, y que no pueden competir. Entonces, Tech Recruiter me parece un rol que es está siendo súper demandado y siempre vino siendo medio subestimado, ¿no? Después hay otros roles como, por ejemplo, Product Owner o, bueno, UX Researcher también, o roles más enfocados a producto que quizás no se ven tanto como tan técnicos, entonces se piensa, no, bueno, no tienen tanta demanda. Incluso el rol de Project Manager clásico, pero quizás más orientado a metodologías ágiles, con mucho conocimiento de Scrum, Kanban, que sin embargo sí tienen también muchísima demanda. Y también hay un tema que no lo mencionamos, pero seguro lo pensaste, que es que se requieren muchos puestos como estos, pero de gente que sepa inglés, ¿no? Que se pueda comunicar muy bien, o al menos en un nivel fluido en el idioma. Entonces también algo importante es por ahí, no sé, si el nivel de alguien no es tan bueno, es quizás intermedio, tirando más intermedio bajo que intermedio alto,
y aspira a tener un puesto en tecnología, no descuidaría eso, el aprendizaje de inglés. Quizás no hace falta que se meta full a aprender algo muy técnico de cabeza, sino por ahí ir aprendiendo de a poquito y también a poquito ir, ir mejorando su nivel de inglés, porque realmente, si bien puedes conseguir un puestos sin saber inglés, las mejores oportunidades son para quienes tienen nivel B2, o sea, intermedio alto para arriba, en lo posible C1 avanzado. Así que esto por ahí es algo que, no sé, por ejemplo, en los bootcamps de programación, quizás te dicen, no, bueno, si haces este curso vas a poder aspirar a sueldos en dólares, y a veces mienten con los sueldos, pero lo que a veces no se dice es que, bueno, a sueldos en dólares vas a poder aspirar, sabes inglés. Si tenés experiencia, pero incluso quizás con un par de años de experiencia puedas, pero si no sabes inglés, por ahí tenés suerte y podés, pero va a ser muy difícil. Entonces eso también es algo que ahora se está haciendo mucho foco, y hay muchos posts que lo único que dicen es aprende inglés, aprende inglés, aprende inglés. No sé cuánto suman esos posts, pero bueno, quizás sumen, no sé. A mí me gustaría hacer como algún día un post más amplio con un montón de info para recursos a aprender inglés. Ya me lo preguntaron muchas veces en Curious Cat, así que debería centralizar toda la info, pero también es muy particular como cada uno aprende un lenguaje, así que es otro tema. No, sí, ese es otro tema completamente. Al menos en mi caso, yo incluso doy clases de inglés y yo no tengo un certificado. Sí, es que la mayoría de la gente no tiene certificado. Claro, No, no yo no tienes tengo como realmente saber si eres B1, B2, Esto talla es algo C, que B2. tomamos mucho prueba, ¿no? Evaluamos mucho en la primera entrevista con el recruiter, se evalúa mucho. Por eso inglés es algo que nunca hay que mentir y tampoco exagerar. O sea, es difícil porque hay gente que, yo le digo a alguien, bueno, no exageres con cómo evalúas tu nivel de inglés. Pero también hay gente que por ahí es un poco inseguro, tiene síndrome del impostor, entonces dice, no, bueno, yo intermedio bajo. Después los escuchás y hablan re bien, son casi avanzados, pero por ahí no, es que yo a veces me confundo en la conjugación de un verbo. Irrelevante, o sea, si hablaste todo bien y te confundiste la conjugación de un verbo, que quizás un nativo se confunde también, no es que no tenés nivel avanzado por eso, pero sí, o sea, casi seguro te lo van a evaluar si es para trabajar afuera, incluso puede ser que la primera entrevista sea con un nativo o con alguien que no hable tu idioma. Entonces ahí no, nunca mentir o exagerar demasiado menos. No, no es recomendable. No, claro. Y también te preguntaría, ¿no? Hasta ahora lo que has visto, ¿cuáles son los roles que más se buscan actualmente en el área específicamente de blockchain y criptomonedas? Bueno, eso es un tema súper interesante porque generalmente, no sé, no vemos por ahí tanto publicados los roles, ¿no? Entramos a un lado y no es que vemos todo en todos lados, pero si entramos, por ejemplo, a las páginas de las empresas, casi todas tienen puestos abiertos y son súper variados. Obviamente, la gran mayoría buscan programadores, ya sea gente que programe, por ejemplo, en Solidity, que es específico de blockchain, o no, gente que programe en otros, no sé, que por ahí programen React o sea de programador mobile, dependiendo de qué tipo de empresa sea, un exchange, una wallet o una comunidad, una DAO, varía muchísimo. O sea, los puestos clásicos demandados de programación están siempre, pero también vemos muchos puestos que son más relacionados con lo comunitario, ¿no? Como gente que cree contenido o que maneje comunidades. En general cripto se maneja mucho por comunidades, ¿no? Entonces no sé, por ejemplo, cada exchange, cada proyecto tiene su página en Discord, su página no, su espacio en Discord, su espacio en Telegram, su espacio acá, allá. Entonces también esas comunidades las maneja alguien, ¿no? También, bueno, los exchanges, por ejemplo, que tienen, ahora en Argentina tienen mucha competencia, hay muchos que están sacando las tarjetas prepagas para pagar con cripto, entonces también ahí, por el lado del marketing también se pide mucho. No hay mucha gente especializada en marketing en cripto, entonces alguien que tiene un poco de experiencia, que no hace falta que sea una experiencia de haber trabajado en empresas súper grandes, sino quizás que creó contenido para, no sé, eventos, para promocionar los eventos en marketing, alguien que tenga experiencia en algo así, es un perfil súper valorado, o en diseño UX también, o UI, porque
generalmente tienen aplicaciones para celulares, entonces todo lo de las interfaces, que sea una experiencia de usuario como súper fluida, es muy importante. Y después están todos los puestos que se van a crear, que se van a crear pronto, o sea, tampoco hay que cerrarse en, no, bueno, yo ocupo este puesto y esto es lo único que puedo hacer. No, quizás con mis habilidades yo puedo hacer un montón de otras cosas. Yo recomendaría a quienes quieren insertarse en cripto, además de lo que ya comentamos de participar mucho en las comunidades, buscar en las páginas. Por ejemplo, el otro día en Spaces de Twitter estábamos hablando con gente de POAP y de Let's Beat, y comentaba Pili, por ejemplo, de Let's Beat, que ellos tienen un montón de puestos abiertos, entonces le pueden escribir a ella y quizás les cuente, o sea, un puesto que ni se imaginaban. Y después yo entré a la página de POWUP y tenían puestos de todo tipo, hasta buscaban historiadores, era increíble. Entonces, hay muchísimos puestos, ¿no? Yo creo que lo que más hay es para desarrollo y quizás para marketing, diseño y comunidades, ¿no? Todo lo que tiene que ver con contenido y community, pero la verdad es que no me arriesgaría a decir como una recomendación, mira, estudia esto, enfocate en esto si quieres trabajar en cripto, porque hay tanto y va a haber tanto más, que por ahí me enfocaría más nada, como en tratar de participar en las comunidades, investigar y aprender mucho ahora. Y tratar de resignificar y traer lo que veníamos trabajando y ver en cómo podemos construir cómo podemos hacer que nuestro background nos aporte a lo que queremos seguir haciendo, ¿no? Excelente. No, bueno, de verdad que me encanta ese consejo para terminar una excelente conversación. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo hoy, Juana. ¿Dónde podemos conseguirte luego de esta conversación? Estoy en todos lados, estoy en todas las redes, siempre fui a usar bastante las redes. En LinkedIn estoy como Juana Servio, Servio con C corta, obviamente. En Instagram también estoy como Juana Servio, pero mi handle es Juanita-C6. Es un gran error haberme puesto diferentes nombres en todos lados, pero bueno. Cuando lo hice a propósito pensando que no iba a querer que me ubiquen por las diferentes redes. En Twitter, si buscan Juana Servio, también aparezco, pero estoy como Eudotoxic, un nombre raro. Y después también estoy en otras redes, como, no sé, TikTok, Polywork, en todas las demás estoy como Juana Servio, todo junto, ¿no? Ay, excelente. Bueno, pero por lo menos no pusiste tu primer Hotmail, tu primera dirección de Hotmail. Eso ya... Juan y Genia era. Ah, imagínate. La sigo teniendo porque me llega spam, así que me acuerdo, no estaba tan mal, podría haber sido peor igual, he visto peor. Se han visto casos, por eso lo decía. No usa su mail informal para aplicar a trabajos, para postularse a empleos, no, siempre un mail profesional, por favor. Ya lo escucharon de ella, último gran consejo. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Juana. Que tengas un excelente día y a todos espero que hayan disfrutado este episodio. Ya saben que si les gustó pueden compartir, darle like, recomiéndennos y nos pueden encontrar en las redes sociales como IDRT Podcast y DRT como YDRT Podcast. ¿Ok? Hasta un próximo episodio. Muchas gracias a vos por invitarme y a todos los que estén escuchando.